Durante años, el príncipe Harry ha sido visto como el miembro más rebelde de la familia real británica. Y parece que esa fama no es infundada. Recientemente, unas cartas privadas escritas por su madre, la princesa Diana, han salido a la luz y parecen confirmar esa imagen. Un secreto real, oculto durante décadas entre los muros del Palacio de Buckingham, finalmente ha sido revelado. Todo comenzó con una sola carta escrita por la propia Diana a la reina Isabel II. El contenido de ese mensaje era tan poderoso, tan profundamente emocional, que cambió el curso de la historia de la monarquía para siempre. Lo que Diana reveló en privado fue tan impactante que provocó un auténtico terremoto dentro del palacio, sacudiendo los cimientos de una institución construida sobre el silencio y la tradición. Hoy nos sumergimos en las palabras que hicieron temblar la corona, y descubrimos la verdad detrás de la carta que lo cambió todo. Era la mañana del 15 de agosto de 1996. El amanecer se deslizaba suavemente sobre los jardines de Kensington Palace. El sol londinense, tímido pero brillante, doraba las hojas de los árboles y bañaba las ventanas con un resplandor cálido. Dentro, en una habitación silenciosa y elegante, la princesa Diana permanecía despierta una vez más. Era su tercera noche sin dormir. Sus ojos, habitualmente llenos de vida y ternura, estaban marcados por la fatiga. Su mente no encontraba descanso. Su corazón oscilaba entre el miedo y la determinación. Durante horas había permanecido sentada frente a su escritorio de roble, mirando por la ventana. Observaba cómo el mundo exterior seguía su curso con indiferencia. Los corredores atravesaban el parque, los pájaros cantaban en las ramas, y Londres despertaba con su habitual ritmo de vida. Sin embargo, dentro de aquella habitación, el aire parecía pesado. Sus pensamientos rugían como una tormenta. Diana estaba a punto de hacer algo que había evitado durante años: decir la verdad. Sobre el escritorio, 7 cartas arrugadas eran testigos de su lucha interior. Cada una comenzaba con valentía y terminaba con duda. Escribía unas líneas, luego las rompía. Las palabras siempre habían sido su refugio, su manera de liberar el dolor. Pero esta vez, cada palabra tenía el peso de un acto de rebelión. Sabía que lo que estaba a punto de escribir tenía el poder de sacudir un reino, de exponer lo que el mundo jamás debía conocer. Durante 4 largos años había reflexionado sobre esa decisión. ¿Debía arriesgarlo todo? ¿Y si la carta caía en manos equivocadas? ¿Y si dañaba a sus hijos, a ella misma o incluso a la monarquía? Pero la idea de seguir callada, de ver crecer a sus hijos creyendo en una paz que no existía, le resultaba insoportable. Comprendió entonces que el silencio también destruye. Y ya había destruido demasiado. El reloj del palacio marcó una hora suave y solemne. Diana se enderezó. La decisión estaba tomada. Tomó su estilográfica, la misma que el príncipe Carlos le había regalado el día de su boda. La ironía le dolió profundamente. Con aquel instrumento, símbolo de unión, escribiría su acto final de independencia. Sacó una hoja nueva de papel color marfil, con los bordes grabados con su escudo personal, el emblema de una princesa que hacía tiempo había dejado de pertenecer a su palacio. Sus manos temblaban, pero su corazón se mantuvo firme. Comenzó a escribir: Su Majestad, ya no puedo seguir en silencio ante lo que su hijo me ha hecho a mí, a nuestros hijos y a la institución que usted ha dedicado su vida a proteger. Esa carta no era solo tinta sobre papel. Era una confesión, una liberación. En ella, Diana plasmó años de dolor escondido, de promesas rotas y de una soledad que ni los títulos ni los diamantes podían aliviar. Por primera vez rompía su silencio y dejaba al descubierto las grietas de un matrimonio sin amor, los engaños, las traiciones y la tristeza que había soportado bajo una sonrisa pública. Escribió durante toda la noche, dejando que las lágrimas y la verdad fluyeran juntas. Al amanecer, selló la carta con calma, sin saber que con ese gesto acababa de cambiar la historia. Horas después, el sobre se llegó a manos de la reina Isabel II. Lo que siguió fue una conversación tensa y silenciosa, un enfrentamiento entre la verdad y la tradición. Por primera vez en décadas,
El muro de silencio que rodeaba a la monarquía británica comenzó a resquebrajarse. En menos de 24 horas, los cimientos del Palacio de Buckingham temblaron. No por los rumores de la prensa, sino por el valor de una mujer que se atrevió a hablar. Y así, en aquella mañana tranquila de agosto, bajo el cielo claro de Kensington, una princesa recuperó su poder. No a través de coronas ni joyas, sino con 8 páginas de pura honestidad y coraje. ¿Cómo logró Diana recuperar su voz? ¿Qué estaba viviendo en aquellos días oscuros? ¿Y qué escribió exactamente en esas páginas que cambió para siempre el destino de la monarquía? Buscamos respuestas en las líneas de aquella carta que aún resuena como un grito de verdad entre las sombras de la realeza. Dentro de la prisión dorada que era su palacio, la carta de Diana no fue escrita con rabia ni con resentimiento. Era serena, clara y desgarradoramente equilibrada. Y precisamente esa calma la hacía aún más poderosa. Cada línea estaba impregnada de la fuerza silenciosa de una mujer que había sido acallada durante demasiado tiempo y que, por fin, se atrevía a hablar con su propia voz. Comenzó evocando los días previos a su supuesta boda de ensueño. Aquel majestuoso enlace real que sería visto por más de 2.000 millones de personas en todo el mundo. 3 noches antes de la fastuosa ceremonia, cuando los preparativos estaban en su apogeo y todo el planeta aguardaba la boda del siglo, Carlos le dijo las palabras que destrozaron su corazón. No te amo. El matrimonio, añadió él con frialdad, debía celebrarse igualmente porque ya estaba todo planeado, todo dispuesto. En su carta, Diana describía aquella confesión como un golpe helado. La voz del príncipe sonaba más como la de un hombre cumpliendo con un protocolo que como la de alguien a punto de casarse por amor. Ella tenía apenas 20 años, una joven inocente vestida de sueños y seda, dispuesta a comenzar una vida que creía un cuento de hadas, sin saber que su príncipe ya pertenecía a otra mujer, Camilla Parker Bowles. En las páginas siguientes, Diana relató lo que realmente fue su luna de miel. No aquel idilio perfecto que el mundo imaginaba, sino una soledad inmensa y silenciosa. En lugar de ternura, encontró distancia. Reveló que Carlos llevaba gemelos grabados con las iniciales de Camilla, un recordatorio cruel de la mujer que siempre estaría entre ellos. Pasaba horas hablando por teléfono en voz baja, en conversaciones privadas, mientras Diana permanecía sola, observando el mar que se extendía sin fin. Cuando lloraba, él la llamaba exagerada. Cuando buscaba consuelo, él la acusaba de ser demasiado dependiente. Fue entonces cuando comprendió una verdad insoportable. Su matrimonio no era una unión de corazones, sino una representación pública, una obra cuidadosamente ensayada para mantener las apariencias de la corona. En su carta también habló de sus embarazos, primero con William, luego con Harry. Incluso en aquellos momentos en los que una mujer suele sentirse más amada y protegida, Diana ya sabía que su matrimonio estaba vacío. Cuanto más intentaba adaptarse a la vida palaciega, más atrapada se sentía. La presión, la vigilancia constante y la soledad se volvieron insoportables. El palacio que el mundo veneraba como símbolo de belleza y privilegio era para ella una prisión dorada, un lugar donde la perfección escondía un profundo sufrimiento. Fue entonces cuando su cuerpo comenzó a reflejar su angustia. Desarrolló un trastorno alimentario, un grito silencioso de ayuda que nadie quiso escuchar. En lugar de empatía, recibió reproches. «Contrólate», le decían. «Estás avergonzando a la corona». Nadie le preguntó por qué se sentía rota. Solo le exigieron que ocultara mejor su dolor. En esas páginas, Diana rompió con siglos de silencio real. Contó cómo cualquier persona que mostraba simpatía hacia ella era rápidamente transferida o despedida, que sus llamadas eran monitoreadas, sus cartas interceptadas. En una ocasión, desesperada, había intentado llamar a una línea de ayuda psicológica desde un teléfono del palacio. Poco después, fue reprendida por haber buscado asistencia fuera de los muros reales. Era una prisionera, escribió, en la casa más famosa de Inglaterra.
rodeada de gente y sin embargo completamente sola. A partir de la 5ª página, el tono de la carta cambió. La tristeza dio paso a la lucidez. Diana se convirtió en la investigadora de su propia historia. Cada acusación venía acompañada de pruebas, fechas, lugares y testigos. Había recopilado durante años la evidencia de los encuentros secretos de Carlos con Camilla, disimulados bajo el pretexto de actos oficiales. En total, 17 incidentes documentados con testimonios del personal y registros de seguridad. El Cost. El 15 de enero de 93. Escribió. Carlos afirmó que tenía una reunión con la organización Heritage en Gloucester. En realidad, estaba en casa de Camilla. Tengo las declaraciones que lo confirman. Sus palabras no eran explosiones emocionales, eran hechos fríos y precisos, presentados por una mujer que sabía que los sentimientos, por sí solos, no bastarían para que la creyeran. Entonces reveló el papel del propio palacio. Denunció cómo los funcionarios filtraban deliberadamente historias falsas a la prensa, retratándola como una mujer inestable, mientras presentaban a Carlos como un marido paciente y sufridor. La narrativa que le han hecho llegar Su Majestad, escribió a la reina, es que yo soy el problema. Pero tengo pruebas de que esa narrativa fue construida con cuidado para proteger a Carlos y silenciarme a mí. A la carta adjuntó registros telefónicos, declaraciones de periodistas y nombres de los involucrados. Era un documento sin precedentes, algo que ningún monarca británico había recibido jamás, y menos aún de una princesa de su propia familia. Con esa carta, Diana no solo buscaba justicia, buscaba ser escuchada. Ser vista. Era el grito contenido de una mujer atrapada entre la lealtad y la verdad, entre el deber y la necesidad de sobrevivir. Y con cada palabra escrita, liberaba no solo su voz, sino también la de miles de mujeres que, como ella, habían sido condenadas a callar. En la 7ª página de su carta, Diana abordó uno de los temas más delicados, el abuso de los privilegios reales. Denunció cómo Carlos había utilizado coches oficiales, personal del palacio e incluso el equipo de seguridad financiado por los contribuyentes para mantener en secreto su relación con Camilla. ¿Cómo puede el futuro rey? Preguntaba con una mezcla de tristeza y dignidad. Usar los recursos de la corona para traicionar los votos que juró ante Dios. Y entonces, llegó la última página, la más conmovedora, aquella en la que Diana dejó de escribir como esposa para ababar como madre. En esas líneas, su tono se volvió íntimo, lleno de dolor y ternura. Compartió con la reina una conversación con William, que había preguntado con inocencia por qué su padre siempre parecía más feliz lejos de casa. Escribió también sobre Harry, sobre su confusión y su rabia ante los rumores y los titulares que llenaban los periódicos. «Estos son sus nietos, Su Majestad», escribió suplicante. «Merecen conocer la verdad, no vivir entre mentiras y engaños». Y luego, las palabras finales, firmes, serenas, decididas. «La verdad debe ser contada. Si el palacio no la contará, entonces lo haré yo». No era una amenaza. Era una promesa nacida del valor de una mujer que por fin había encontrado su voz. ¿Logró Diana hacer llegar su mensaje a la reina Isabel? ¿Cómo reaccionó la monarca al leer aquella carta que desnudaba las sombras de su propia familia? La escena dentro del palacio se desarrolló con una solemnidad casi fúnebre. Diana selló el sobre con cera roja y escribió cuidadosamente en la parte exterior: «Privado y confidencial. Solo para los ojos de Su Majestad». Luego llamó a su secretaria personal, Eleanor Cartwright. Le entregó el sobre con una expresión grave. «Eleanor, esta carta debe llegar directamente a la reina. No debe pasar por los canales oficiales del palacio». La secretaria vaciló. «Su Alteza Real. El protocolo». «No me importa el protocolo», la interrumpió Diana en voz baja pero firme. «Esto es demasiado importante para ser filtrado». A las 11:45 de la mañana, el sobre fue entregado en Buckingham Palace. La reina estaba almorzando cuando su asistente personal, Angela Kelly, entró discretamente.
Una carta de la princesa de Gales, Su Majestad, marcada como privada y confidencial. Isabel levantó una ceja. Era altamente inusual que Diana le escribiera directamente, y aún más extraño que lo hiciera sin pasar por los conductos formales. Intrigada, la reina hizo un gesto para que Angela se retirara. Tomó el sobre con sus propias manos, lo abrió con cuidado y comenzó a leer. A medida que avanzaba, su almuerzo quedó olvidado. Para la tercera página, su rostro había palidecido. En la quinta, se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana. El ceño fruncido, la mandíbula tensa. Cuando llegó a la octava página, ya había tomado una decisión. Con gesto decidido, descolgó su teléfono privado y ordenó con voz seca: «Robert, necesito al príncipe de Gales aquí. Cancele todas sus CIS. Quiero verlo en esta habitación dentro de 2 horas». Robert Fellows, su secretario personal desde hacía más de 30 años, percibió algo distinto en el tono de la soberana. Nunca la había oído tan categórica. «Puedo decirle el motivo, Su Majestad». «Dígale», respondió con frialdad, «que su madre desea hablar de asuntos de familia». Cuando Carlos llegó al palacio a las 2:15 de la tarde, estaba visiblemente molesto por la inesperada convocatoria. El mayordomo no lo condujo al salón de audiencias oficial, sino al salón privado de la reina. Un detalle que dejaba claro que el asunto era grave. Isabel no lo saludó. Permanecía de pie junto a la ventana, la carta doblada en la mano. Sin girarse, habló con una voz contenida, pero cargada de autoridad. «¿Le dijiste a Diana 3 días antes de tu boda que no la amabas?» Carlos se quedó inmóvil. El silencio llenó la habitación. Solo se escuchaba el tic-tac de un reloj antiguo. «Madre, la situación era complicada», comenzó a balbucear. «¿Sí o no, Carlos?», interrumpió la reina sin volverse aún. Él vaciló, buscó palabras. «Le dije que la respetaba y que podríamos». «No te he preguntado eso», replicó bruscamente Isabel, girándose por fin para mirarlo de frente. Por un instante, el heredero del trono se sintió como un niño frente a la mirada severa de su madre. La reina levantó la carta. «Tu esposa me ha escrito un relato de 8 páginas sobre vuestro matrimonio. ¿Quieres que te lo resuma?» Carlos intentó restarle importancia, pero ella comenzó a leer en voz alta. Fechas, lugares, mentiras. El 15 de enero de 1993, citó: «Dijiste a los funcionarios del palacio que tenías una reunión con la organización Heritage en Gloucester. En realidad, estabas en casa de Camilla. Explícame eso». Carlos abrió la boca, pero no consiguió pronunciar palabra. 17 ocasiones, continuó la reina con voz helada. Cada una documentada. 17 veces en las que mentiste a tu personal, a tu soberana y a tu propia familia. Carlos balbuceó una excusa, murmurando que Diana solía exagerar. Pero Isabel no lo dejó continuar. Tomó el teléfono con un gesto lento, deliberado. «Robert, tráigame la agenda del príncipe de Gales para el 15 de enero de 93 y el registro de seguridad con sus movimientos reales». «Sí, esperaré». 3 minutos más tarde, un ujier entró con los documentos. La agenda oficial indicaba una reunión con la organización Heritage en Gloucestershire. Pero el registro de seguridad contaba otra historia. Bull Hyde Manor, la residencia de Camilla. La reina leyó en silencio, sin pestañear. Luego dejó los papeles sobre la mesa. «Me han mentido», dijo finalmente casi en un susurro. «Mi propio hijo me ha engañado para ocultar una aventura que humilló a su esposa. Dañó a sus hijos y deshonró a esta familia». Su voz no era de furia, sino de decepción. Habló de deber, de sacrificio, de una tristeza más profunda que la ira. Después se irguió, y con la solemnidad de quien dicta un decreto, pronunció sus órdenes. «Llamarás a Diana hoy mismo y le pedirás perdón. Pondrás fin a tu contacto con Camilla hasta que el divorcio sea oficial. Cooperarás en un acuerdo justo y cesarás de usar los canales del palacio para ensuciar su nombre. Porque si no lo haces, ella contará su historia. Y esta vez tiene pruebas». Carlos intentó hablar, pero Isabel alzó la mano. «Basta.
Puedes retirarte. Y Carlos, su voz tembló apenas. Estoy profundamente decepcionada, no por el fracaso de tu matrimonio, sino por las mentiras, la cobardía y la crueldad. El gesto de una reina. Aquella noche, el silencio se adueñó de los pasillos de Buckingham. En su estudio privado, la reina Isabel se sentó sola bajo la luz dorada de una lámpara. Frente a ella reposaba la carta que había hecho tambalear su mundo. Sus manos temblaban al rozar la firma en la última página. Diana la había leído más de una vez, pero esa noche cada palabra pesaba más. Cada línea abría una herida más profunda. Con cada frase, la reina comprendía cuánto había ignorado, cuántas verdades había preferido no ver, cuántas mentiras había aceptado para mantener una paz aparente. El peso de la corona nunca le había parecido tan insoportable. Tras un largo silencio, respiró hondo y tomó el teléfono. Su voz, aunque firme, traicionaba la tormenta interior que la atravesaba. Organicemos una reunión privada con la princesa de Gales mañana por la mañana. Cancele toda mi agenda. El encuentro. A la mañana siguiente, el ambiente del palacio era distinto. Más callado, más tenso. Los murmullos parecían detenerse a su paso. Cuando Diana llegó, lo hizo con elegancia y cautela. Su corazón latía con fuerza. No sabía qué la esperaba. Frialdad, reproches, tal vez humillación. Pero al entrar en la sala privada de la reina, algo cambió. No encontró dureza, sino una mirada cargada de sinceridad y pena. Isabel se levantó lentamente de su asiento y le indicó que se acercara. «He leído tu carta», comenzó con voz suave, «y he mandado verificar cada detalle. Todo coincide. Diana, te debo una disculpa». Diana se quedó inmóvil. Creyó no haber entendido bien. ¿Una disculpa de la reina? Eso jamás ocurría. Pero Isabel continuó, rompiendo el silencio que las había separado durante años. No me contaron toda la verdad. Me engañaron deliberadamente. Querían proteger a Carlos, proteger la imagen de la corona. Y yo lo permití, porque era más fácil que enfrentar lo que no quería ver. Su voz se quebró apenas. Te fallé, Diana, y fallé a William y a Harry. Por primera vez, la máscara de la monarca se deslizó. La compostura, la formalidad, la distancia. Todo se desmoronó. Ante Diana ya no había una reina, sino una madre y una abuela cargada de remordimiento. Los ojos de Diana se suavizaron. «Señora», murmuró con respeto, «nunca quise destruir la monarquía. Solo quería que se conociera la verdad, que mis hijos supieran que su madre no estaba loca ni era infiel, que solo luchaba por la honestidad». La reina asintió lentamente. Su mirada era firme, pero cansada. «Ahora lo entiendo. Carlos cooperará en un divorcio justo. Los que participaron en este engaño afrontarán consecuencias, y me aseguraré de que tus hijos conozcan la verdad. Pero debemos ser prudentes con lo que llegue al público. La institución necesita estabilidad, y debo protegerla». Diana meditó unos segundos antes de responder. «El público no necesita cada detalle», dijo con voz serena. «Pero William y Harry sí. Necesitan crecer sabiendo que su madre defendió lo correcto, incluso cuando le dolía». La reina esbozó una leve sonrisa, tenue pero real. «Eso es justo», respondió en voz baja. ESD reached Westminster Abbey. The world seemed to hold its breath. More than 2,000 guests filled the church. Royalty, heads of state, celebrities, and ordinary people whose lives Diana had touched. Outside, millions watched in silence, the streets lined with mourners holding photos, candles, and tears. The music began with Song for Athene, and Elton John's voice broke through the grief with Candle in the Wind, rewritten specially for Diana. Goodbye, England's Rose. It was a moment of shared heartbreak, one that united strangers across continents. A farewell that defied the crown. The ceremony balanced royal protocol and human sorrow in a way Britain had never seen. No longer was it just a royal farewell. It was a people's funeral.
The queen, once criticized for her silence in the days following the tragedy, bowed her head as the coffin passed, a gesture small but seismic. For many, it was the monarchy's acknowledgement of the woman who had changed it forever. When the hearse departed Westminster Abbey, bells tolled and applause erupted from the crowd, an outpouring of love no royal had ever received. The procession wound its way to Althorpe, the Spencer family estate, where Diana was laid to rest on a small island surrounded by water and white roses. The royal family's traditions had dictated a burial within royal grounds, but her brother Charles Spencer insisted otherwise. She belonged to the people, not to the institution. Her grave was surrounded by the sounds of nature. Swans gliding, trees whispering, a serenity she had long sought in life but found only in death. The legacy of truth. In the end, many would see Diana's truth-telling. Her refusal to remain silent about the pain, betrayal, and isolation she endured, as what earned her not just the people's love, but a royal farewell beyond the crown. She had broken centuries of silence, humanized the monarchy, and redefined what it meant to be royal. That morning, years before, when the queen had told her, "I failed you, Diana," something indeed sacred had been restored. Truth. And even though the details of their final reconciliation remained secret, the world would later glimpse its echo in the tenderness of that farewell. In the bowed head of a queen, in the tears of her sons, and in the endless sea of flowers that blanketed London. Diana was gone, but her voice, the voice of honesty, compassion, and courage, had changed the monarchy forever. She was no longer just the Princess of Wales. She had the legacy of a letter. As Diana's cortege approached Buckingham Palace, silence fell over the crowd. The royal family stood outside in solemn stillness. And then, in a moment that would echo through history, Queen Elizabeth II bowed her head. A small gesture, yet one that spoke volumes. It was a nod of respect, of regret, of acknowledgement, a tribute to the woman who had captured the world's heart. More than 1 million people lined the streets of London that day. Some wept openly, others tossed flowers that rained softly onto the passing hearse. Giant screens in Hyde Park projected the funeral service for the thousands who could not fit inside Westminster Abbey. It was more than grief. It was a collective heartbeat, a farewell to a light that had burned brightly, too briefly, in a world that desperately needed its warmth. Diana's final journey through London became more than a funeral. It was history, memory, and love woven together. A reflection of how one woman's humanity had reached far beyond the palace walls. The letter that changed the monarchy. In the weeks that followed, something subtle yet powerful began to shift behind the marble corridors of Buckingham Palace. The royal machinery, that centuries-old instrument of silence and protocol, started to move differently. No public announcements, no press briefings. But within, everyone could feel the tremor. Diana's divorce settlement, once cold and calculated, was quietly revised to favor her more justly. Officials rumored to have fueled stories against her were quietly reassigned or retired. And the tabloid whispers that had shadowed her name for years stopped. The letter that had sparked this quiet storm was never shown to the public. Yet its impact rippled through the monarchy like an unseen earthquake. It was as if Diana's words, written with equal parts grace and pain, had cracked the marble mask of royal decorum. Years later, after her death, those close to the palace would speak softly of that day. They said the Queen's relationship with Prince Charles was never the same. She could no longer look at her son without remembering that moment, the pale shock on his face, the silence that followed, and the realization that even the palace could be built on deceit. The Queen, who had once seen Diana as emotional and unstable, came to understand something deeper. Diana was not fragile. She was brave, not erratic, but honest. Not destructive, but true. Ink, silence, and revolution. The Queen never destroyed the letter. Instead, she kept it locked away in a private safe, untouched by historians or aides. No one ever saw it again. But those who knew whispered that it had changed everything. Not through scandal or exposure, but through quiet integrity and unflinching courage. That single letter reshaped how the monarchy approached accountability. It softened the tone of royal separations,
made future negotiations fairer, and taught a lesson that perhaps no institution is above the truth. But its most profound legacy was personal. It transformed the queen's view of the woman she once misunderstood. Diana, the young princess who had felt like a prisoner inside those gilded walls, had managed, with nothing but a pen and her conviction, to reclaim her freedom. She did not wage war. She did not shout. She wrote. And with that act of calm defiance, she carried out one of the most quietly revolutionary gestures in modern royal history. Her courage proved that sometimes the softest voice leaves the deepest mark, and that a pen, when guided by truth, can move even a crown. A final reflection. Was Diana's royal burial, despite the divorce, part of the Queen's unspoken apology? Perhaps it was. Perhaps that bow, that brief lowering of the monarch's head, was her way of saying, "I see you now. I understand." More than 25 years later, the world still feels the echo of that moment. The humility of a queen, the grace of a princess, and the enduring power of truth over silence. What do you think? Was the royal farewell the queen's final gesture of remorse, or the people's ultimate tribute to their princess? Let us know your thoughts in the comments below. And if Diana's story moved you, don't forget to like, share, and subscribe for more untold moments of royal history.